Y sabes que venimos a profundizar respecto de un tema que es fundamental. El pago de las pensiones alimenticias para muchas familias, para muchas mujeres significa una preocupación constante, un miedo generalizado, un desgaste de las relaciones. Y es por eso que nos acompaña la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, porque este lunes, ministra, ingresó un proyecto con suma urgencia. Gracias por acompañarnos y de inmediato, ¿cuál es el principal objetivo de este proyecto? El principal objetivo de este proyecto es generar un mecanismo eficiente y que no descanse en los hombros de... Hay mujeres deudoras, pero mayoritariamente de las madres, que son quienes judicializan la deuda de pensión de alimentos, que actualmente tienen que ser denunciantes, investigadoras, persecutoras penales. Entonces lo que vamos a generar es un mecanismo en el que el juez se ve obligado a oficiar él, digamos, apenas haya una deuda o de 3 meses de ausencia total de pago o 5 meses en que hubo pagos parciales. En ese momento se liquida la deuda, el juez debe oficiar a las instituciones financieras que le reportan a la Comisión de Mercados Financieros, y en el caso de haber saldos o patrimonio ahí disponible, se va a subrogar el pago con cargo a la cuenta vista. Ustedes saben, cuando hay una pensión de alimentos decretada por juez, hay una cuenta vista para los alimentarios, y en el caso de que no haya saldos o fondos disponibles en esas entidades financieras, se va a poder ocupar como mecanismo de última ratio, ¿cierto?, el fondo de pensiones. Ministra, vamos despejando dudas al tiro. Estos 3 a 5 meses tienen que ser consecutivos, es decir, porque podría haber uno que paga 5 lucas, 10 lucas, y así lo Pueden lleva... ser 3 meses de ausencia de pago. Absoluta, o 5 meses de pagos discontinuos pueden ser. O sea, puede ser que en 5 meses hubo un mes en el que pagó completo, pero otros 3... Pero puede ser a lo largo de un año, no tiene que ser consecutivo. No tiene que ser puede haber pagado un mes completo, después uno que pagó un poquitito, después otro que no pagó, y así suma y sigue hasta que se cumplan 5. Ok, perfecto. Ministra, ¿cómo resuelve este proyecto una problemática que es súper recurrente? Cuando el deudor sabe, también busca todas las alternativas para a veces no ejecutar este pago, que es lo más doloroso. Porque, de forma bastante creativa. Claro, pone no sé, instrumentos a nombre de otra persona, entonces esquiva. Este proyecto, ¿cómo enfrenta eso también? Porque claro, aquí abarca todos los instrumentos financieros, o sea, si tiene plata en la AFP también es contemplada, si tiene plata en los bancos también. Pero si los pone a nombre de otra persona, ¿cómo se resuelve ese tema práctico? Bueno, actualmente está la posibilidad de, al iniciar un procedimiento por pensión de alimentos, el poder, digamos, generar una cautelar para los bienes. Pero también esto mismo que tú nos señalas, nos lo han señalado algunas parlamentarias y organizaciones de mujeres, y como gobierno estamos abiertas a poder generar más cautelares, quizás con un criterio más extensivo al entorno del deudor. Pero también a nosotros nos gustaría que hubiera un respaldo de instituciones que deberían también perseguir estas formas que son en el fondo delitos tributarios. O sea, poner una propiedad a nombre de alguien que no es verdaderamente el propietario es un delito. Cotizar por, digamos, boletear por un monto menor al que recibo también es un delito. Eso tiene un nombre y se llama boleta ideológicamente falsa. Sí. Y muchas veces los tribunales de familia, las mujeres comprueban que esto se hace en los tribunales de familia y estos ofician, pero tenemos una cultura que es tan tolerante con el abandono parental que en verdad esto no se investiga en las instancias correspondientes. Y en este proyecto, por ejemplo, podría, bueno, en el trámite que tiene suma urgencia, esto se espera que sea súper rápido, ¿podría incorporarse algún tipo de cambio o de medida específica, por ejemplo, para subrayar, o no sé, el rol que debe cumplir específicamente por lo sensible, impuestos internos, en ser más agudo en el chequeo de eso? Usted sabe que impuestos internos tiene todas las facultades para poder iniciar investigaciones. Lo que falla ahí es el criterio de cuándo deciden, y nosotros creemos que este es uno de los casos en que deberían decidir iniciarlo, y no que tuvieran que ser las mujeres con su abogado, a veces gastando plata propia, en poder demostrar algo que el Servicio de Impuestos Internos puede comprobar por sí solo. Ahora, eso es como otra arista del asunto, porque lo que más nos importa en el fondo, ministra, es que lleguen los fondos
a las cuentas de los niños, niñas y adolescentes. Un tema súper sensible, vamos a seguir conversándolo, pero le queremos... Ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, estábamos conversando y que ella nos estaba contando cómo va a funcionar el proyecto ya ha ingresado para establecer un mecanismo permanente para, de una vez por todas, resolver el inmenso drama de las familias que no reciben el pago de pensiones de alimentos. Un dolor que no afecta directamente a mujeres que se ven humilladas muchas veces, que sufren esto, sino que especialmente a los niños, niñas que no reciben lo que les corresponde. Ministra Orellana, ¿cuál cree usted que es la herramienta más poderosa que tiene este proyecto y que puede hacer que esto se vaya resolviendo? Yo creo que hay dos mecanismos que son fundamentales. Primero, el poder establecer el acceso a la información de las instituciones financieras. Eso no estaba. Eso estaba, pero era la mujer la que la tenía que solicitar a través de su representante legal. O sea, tenía que recurrir a un abogado. Tenía que recurrir a un abogado y decir, quiero que se levante el secreto bancario. Es decir, la justicia ya tenía el acceso a la información financiera, pero tenía que ser cierto la mujer en este rol que se descansa mucho sobre el empuje que pueda tener, lo que al final genera frustración, cansancio y que terminan dejando el procedimiento muchas veces justificadamente. Y entonces aquí lo que generamos es que una vez que haya o 3 meses sin pago o 5 meses discontinuos de pagos con saldo incompleto, la deuda se liquide y de oficio el tribunal acceda a la información financiera de los deudores. Y en un plazo de 15 días, ahí donde identifique, ¿cierto?, que hay saldos o que hay patrimonio, esto se cargue con beneficio a la cuenta del niño, niña y adolescente. Y ahí, ministra, ¿esto es retroactivo? ¿Y por qué le pregunto? Porque claro, en un niño más chiquitito probablemente esta deuda acumulada va a ser mucho menor. Pero hay también quienes son hoy día ya jóvenes que, por ejemplo, han tenido que dejar de estudiar, que los pagos nunca se hicieron. ¿Ellos también van a estar dentro de este proyecto? Hay criterios para los que la ley, digamos, y esto es una disposición súper como general en cuanto a la jerarquía de las leyes, ¿cierto? Que hay muchas que no son retroactivas. Lo que sí tenemos es que hay muchas deudas que son antiguas y que están judicializadas hace muchos años. Pero tiene que estar judicializada. Tiene que estar judicializada y tiene que estar con la deuda liquidada. Ahora, la buena noticia es que gracias al proyecto de ley que se promulgó ya del Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, lo que tenemos es que aquellas deudas que ya están judicializadas se liquidan automáticamente cada 3 meses y por lo tanto se produce una actualización de la vigencia de la deuda. Sí, ministra, una de las cosas que de una u otra manera abrió la puerta para buscar un mecanismo permanente fueron los retiros. O sea, los retiros indirectamente significaron por primera vez para muchas personas recibir un pago. Entonces, este proyecto de una manera recoge una de esas herramientas, que son los ahorros previsionales de los deudores. Así es, o sea, lo que recoge más bien lo que aprendimos con los retiros. Primero, el primer retiro fue muy efectivo en la retención, no así el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque, digamos, los deudores son bastante pertinaces en su no pago y, por lo tanto, ante la amenaza, digamos, ante la posibilidad de que se les retuviera fondos, prefirieron no retirar. Eso, y en segundo lugar, que a propósito de lo que decía, que no tenga que ser la mujer la que diga quiero que se levante el secreto bancario, lo que nos mostraron los retiros también fue un margen muy alto de violencia. Es decir, mujeres que hace mucho tiempo ya no se veían expuestas a ese hostigamiento, recibieron de nuevo amenazas como, oye, si tú me retiras, o sea, si tú me retienes, yo te voy a hacer esto. Y eso es lo que queremos prevenir también. Ministra, y en ese sentido también la celeridad es fundamental. En este caso, el tribunal, ¿cuánto es el tiempo que tiene para oficiar a las instituciones bancarias, por ejemplo? Y para empezar a generar respuestas, ¿no? Que se vaya viendo resultados. Así es. Una vez que se cumplen los requisitos de los 3 meses continuos o los 5 meses discontinuos, el tribunal tiene 24 horas para actuar de oficio y ahí van a tener 48 horas para poder oficiar a las instituciones financieras o bancarias. Estas son las instituciones que le reportan a la Comisión de Mercados Financieros y que deberán estas, en un plazo de 10 días, entregar la información para el pago de la deuda. Aquí hay que tener ojo. Nos van a decir, algunas personas se han comunicado como pucha, pero quizás los bancos no tienen la capacidad. Hoy toda esa información está integrada en sistemas informáticos. Y nosotras creemos que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes bien vale el que se haga un esfuerzo. En segundo lugar, una vez recibida la información en estos 10 días hábiles,
y habiendo detectado patrimonio o saldo, el tribunal tiene que ordenar el pago de la deuda en las 24 horas siguientes a haber recibido la información. Súper rápido. Eso es que decrete el pago. Y la institución financiera va a tener que realizar la transferencia a la que decíamos, la cuenta vista, donde se ejecuta el pago de la pensión de alimentos en los próximos 15 días hábiles. Y si no, y esto es importante porque ese otro aprendizaje que tuvimos del retiro, yo me he reunido con muchas organizaciones de mamás, y también con mujeres que hicieron retención. Hay una agrupación en particular que son las indignadas con AFP Provida, que hicieron retiro y nunca se les pagó. Acá hay una responsabilidad que es de todos y todas con los niños y niñas, y por lo tanto la institución financiera que no cumpla con el decreto del Tribunal de Familia va a ser responsable del pago en conjunto con el deudor. Ya, súper importante que se vaya sumando actores a esta responsabilidad, porque en función de que se pueda entregar una respuesta rápida y concreta a lo que son mamás que llevan años tratando de salir adelante. Usted mencionaba un tema, ministra, que es el miedo, estas agresiones que vuelven a sufrir las mujeres. Y en este caso tenemos vamos a conocerla como Carmen. Ella es una mujer que, Carmen, se atreve a hablar con nosotros, pero no necesariamente a poder estar en pantalla, porque muchas mujeres todavía tienen que guardar en silencio esta vergüenza por un lado y este temor por otro, no solo por ella, sino que por sus hijos. Carmen, muchísimas gracias por contactarte con nosotros, por tener la valentía y al mismo tiempo representar a tantas otras mujeres que están en una situación similar. Si nos podrías contar un poco de qué se trata, desde cuándo tienes tú esta pensión impaga por parte de tu hijo. Hola, buenos días. Buenos días. Yo empecé como en el 2012 más o menos, la demanda contra el papá de mi hijo. Y entonces fueron esporádicos los pagos y ya después se perdió él como 3 años más o menos, que no dio respuesta de pago y nada. Y después vinieron los retiros de la AFP, que igual fueron un caos, porque resulta que el primer retiro se demoró, el segundo peor todavía. Y ya después en el tercero ya no tenía plata él como para seguir pagando la pensión. Y vinieron como eso de los 200.000 pesos que se podía retirar y hasta ahí sería, no tiene más plata. Y aparte que es súper desgastante, frustrante en todo ámbito, porque uno tiene que andar detrás para ver si que te puedes depositar, Carmen. para empezar. Después tienes que ir al tribunal, hacer la demanda de nuevo, porque algunas veces expira o no deja de funcionar el sistema. Y ahí tienes que de nuevo hacer los trámites, que lo busquen, dar las informaciones que te piden, que son como por ejemplo el correo, el número de teléfono, dirección de dónde están. Los de la PDI van, los buscan y nunca los encuentran. Y es algo súper fome, denigrante para uno, desgastante, como le decía, psicológicamente y físicamente, porque uno queda en el aire. Uno queda en el aire y no sabe qué hacer. Carmen, justamente ¿Sí? te quería preguntar, en este tiempo que tú has estado recorriendo, ¿cuántas puertas has tenido que tocar? ¿Cuánto has tenido que aprender e instruirte en materias legales, en materias de incluso investigación, para poder llegar al punto donde has llegado hoy? ¿Y qué es lo que has sacado finalmente para tu hijo o para ti en función de todo lo que has hecho? O sea, ¿ha valido la pena? ¿Crees tú que es lo justo, lo que debería ser, cuando aquí lo que se está buscando es el bienestar de un niño? He tocado así, de principio fue como, ya, no pagó, ya no importa, me saco la cresta, trabajo nomás, no importa. Pero también después uno ve que, o sea, los niños son los que quedan en el aire. Uno trata de hacer lo posible ante todo para sacarlo uno adelante, porque los papás se hacen un lado y sería no. Y lo otro es que yo estuve en un conjunto de mujeres que tratamos de luchar por sacar alguna cosa adelante, pero no resultó tampoco, y creo que siguen las chiquillas en eso, que es la de resistencia materna, no sé si una vez hablaron de ella. Estuve en esa
cuestión igual, pero no, O sea, una de las no puede organizaciones de no puede mamás. seguir. Y esto, como le digo, ahora no quise salir en la tele, en la cámara, porque igual hace poquito él volvió a depositar plata. Y yo creo que si salía a la tele me iba de nuevo a dejar de pagar. Toda la Porque razón, se entiende ese es el perfecto. temor de uno que, o sea, paga una vez, después es incierta lo que puede pasar es por la mente de él, más que nada. De todas maneras, Carmen, muchísimas gracias por habernos dado tu testimonio. Yo creo que representas a muchísimas personas que están viviendo lo mismo, más, menos, pero de verdad, como género me da vergüenza. O sea, una vergüenza que hombres, padres, que deberían asumir por amor un compromiso con sus hijos, les tengan que estar obligando por ley, persiguiendo, para que hagan lo mínimo, que es responder por sus hijos, hijas. Realmente una vergüenza. Gracias, Carmen, gracias por estar, gracias por contarnos tu testimonio. Pero nada que hacer, pues, ministra. O sea, desgraciadamente, si no es con el chicote, esto no funciona, y no solamente pasa con chilenos, sino que pasa en todo el mundo, que muchos países han tenido que inventar o implementar un mecanismo para perseguir las prepago-pensiones. Y si no, no lo hacen. O sea, lo que estamos haciendo acá no es solamente, digamos, responder a un problema que hemos detectado conversando con las mujeres, sino también aplicando lo que han sido recomendaciones internacionales. Digamos, porque tanto de la Convención de los Derechos del Niño y Niña como de recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos han dicho tienen que actualizar los procedimientos judiciales. Porque, como bien decía Carmen, a quien le agradezco mucho también la valentía y la generosidad de poder compartir su testimonio, como decías tú, que probablemente interpreta a miles. Yo creo que no hay nadie en este país que no conozca a alguien a quien no se le debe pensión alimenticia. O sea, todos conocemos a alguien. Ministra, se nos fue el tiempo. Antes de despedirla, solamente le quiero preguntar una apreciación. En su rol de ministra de la Mujer, del deber que tenemos como sociedad de proteger a víctimas, ¿verdad? ¿Cuál es su impresión respecto a esta acusación que hoy día pesa sobre el sacerdote Felipe Berríos, que está en marcha, es una investigación que está en curso, pero de todas maneras ya hay una víctima, ¿verdad?, que hay que atender? ¿Cómo ve esta situación? Y una persona que también incluso fue pensada para ocupar eventualmente una responsabilidad en el gobierno. Sí, bueno, yo me enteré como todos de esta denuncia a través del comunicado que emitió la Compañía de Jesús. Sí. Y bueno, ahí no tengo nada más que decir, que espero que sean los organismos penales correspondientes los que investiguen de acuerdo a los estándares legales y que por lo tanto en ese mismo proceso se puedan establecer mecanismos de apoyo a las víctimas que existen y que debe entregar también la Fiscalía y el Ministerio Público. De tener asidero esta acusación, ¿el Ministerio se podría hacer parte para apoyar a esa eventual víctima, a esa víctima que está haciendo la denuncia? De la información que hemos conocido, que es de conocimiento público, aquí se trata de un eventual delito sobre una entonces menor de edad. Eso es una acción penal pública, la Fiscalía debería actuar de oficio. Muy bien, ministra. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 10:07.